empezó la lluvia. Yo espero profundamente que eso no nos interrumpa la cuestión aquí, pero bueno, ni modo. Es lo que se puede hacer. Así que empecemos con este episodio de ¿qué hago con la ansiedad por comer? ¿Qué onda con la ansiedad por comer? Primero que nada, la ansiedad es una emoción como cualquiera, es buena, no quiere decir necesariamente que es mala. Lo que es malo es cuando se vuelve desadaptativa y yo en vez de sentir una ansiedad normal, empiezo a sentir una ansiedad que sobrepasa lo normal. Entonces yo me empiezo a sentir muy mal por eso. Pero ¿qué es lo que puedo hacer con eso? Bueno, ya saben, el iPad jugosita. Si algún día me roban esto, valgo madre. Primero, ¿qué es la ansiedad? O sea, así como, ¡oh! ¡Wow! ¿Qué es la ansiedad? Cada vez que experimentas ansiedad, es como este miedo que nos paraliza de cierta forma, es un sentimiento que no nos gusta, se empieza a acelerar el corazón de algunas personas, nos empezamos a sentir mal, lo cual es perfectamente normal, y los pensamientos invaden nuestra mente de diferentes formas, entonces son diferentes pensamientos que invaden nuestra cabeza. Son pensamientos acerca del futuro o acerca del pasado, pero nada que tienen que ver con este preciso momento presente, más bien es como todo lo contrario. Entonces tú tenés esa oportunidad cada vez que te conoces a ti misma, cada vez que estás contenta, de que construir un lugar seguro. ¿Cómo así cada vez que estoy contenta? Yo cada vez que estoy bien tengo la oportunidad de construir un lugar seguro para esos momentos en los que yo me sienta mal, y es poco a poco, no es de la noche a la mañana, es poco a poco los pasos, son bien premeditados, por así decirlo de alguna forma, y es un lugar donde estarás salvo pasando la tormenta como la que está sucediendo ahorita en mi ventana. Entonces es como un momento en el que yo tengo que resguardarme de alguna forma y tengo que ver cómo estar tranquila. Y obviamente la ansiedad es molesta, la ansiedad es fea, y cada vez que culpes a la ansiedad de tu sufrimiento, también hay que agradecer la oportunidad que yo tengo de construir un buen lugar cuando aparezca la ansiedad, de construir un buen techo en el cual resguardarme en lo que pasa la tormenta, en lo que pasa la ansiedad. Obviamente, conforme yo voy aprendiendo, conforme yo voy avanzando, ese techo y esa casita que yo armo para mi ansiedad cada vez es mejor. Ese techito que yo armo para estar tranquila cada vez es más fuerte, cada vez es más seguro, cada vez me siento más cómoda. Entonces, la función de la ansiedad es un sistema de alarma en nuestro cuerpo, y la ansiedad nos hace comer por muchos motivos que nada tienen que ver con el hambre real. Sí, vamos a sacar un episodio más adelante de señales de hambre y saciedad, pero nada tiene que ver con el hambre real, sino todo lo contrario. Entonces, la función de la ansiedad es estar preparada para lo peor y realmente evitar que lo peor me suceda. Y no se centra en algo real, está centrada en un problema a futuro o muchas cosas que vienen del pasado que yo vengo cargando. Entonces, cuando hablamos de ansiedad alimentaria y cuando hablamos de personas que han pasado por varios TCA o que están muy metidas en el mundo del fitness, las fuentes primarias de ansiedad y esto lo he recopilado a través de mis pacientes, temo perder lo que he conseguido relacionado al peso ideal, la belleza y la imagen que tienen de nosotros. En el temo no conseguir lo que me he propuesto es, por ejemplo, bajar de peso, ser más atractiva, conseguir cierta imagen corporal, y las razones que causan ansiedad con respecto a las dietas, la nutrición y el peso es nuestra imagen física. Estoy harta de hacer dieta, odio el espejo, no como casi que nada y no bajo, tengo miedo a engordar, y cuando como algo rico siento mucha culpa. ¿Sí? Esas son como las fuentes primarias de ansiedad cuando hablamos de alimentación y cuerpo. Entonces, aquí, primera pregunta para tu journal: ¿cuáles son tus fuentes de ansiedad? Tus fuentes de ansiedad puede ser tu trabajo, también puede ser relacionada a esto que estamos hablando en este momento, puede ser relacionado a cosas más que todo como por ejemplo mi jefe, mis amigas, alguna situación social. También puede ser como se ve mi cuerpo en cierto vestido porque tengo una piñata, tengo una fiesta. ¿Piñata? ¿Quién va a piñatas todavía? Bueno, X. Ese tipo de cuestiones más relacionadas a la alimentación y al cuerpo. Entonces, ¿cómo funciona y cómo romper el ciclo de la ansiedad? Primero es importante hablar sobre la culpa que nos da el sentir ansiedad o lo mal que nos sentimos, porque realmente el sentir culpa por comer algo prohibido o el sentir culpa por comer algo que yo no debía no te hace ni mejor persona, ni te impulsa nada, ni realmente va a hacer que cambies lo que acaba de pasar. Entonces, hasta que no olvides esos problemitas que son, bueno, no es que sean problemitas, yo sé que para ti son muy reales, pero hasta que no te olvides de esa culpa no vas a poder encargarte de ti misma. Si no trabajamos en esas creencias
limitantes que dicen, por ejemplo, si yo no picoteara tanto, si yo no tuviera este cuerpo, si yo no me sintiera mal constantemente, sería diferente. Hasta que no cambies el foco y dejes de estar centrada en lo que no debería de estar sucediendo, no vas a poder ocuparte de ti. Y obviamente tiene mucho sentido porque estás invirtiendo toda tu energía o gran parte de tu energía en decirle a tu mente cómo no tienen que hacer las cosas o cómo las cosas no tienen que suceder, y tu mente no entiende un no. Si a la mente no le gusta el no y no lo entiende, y mientras tanto tú te estás perdiendo de decirle a tu mente a dónde tiene que ir, te estás perdiendo de decirle a tu mente a dónde sí puede ir y que se ocupe de todo aquello que sí puede hacer, que es todo aquello que tiene a la mano para hacer. Entonces, muchas personas terminan creyendo que su máximo problema es la comida y están muy cansadas y están desesperadas, y es normal porque obviamente estás invirtiendo mucha energía en un camino que no tiene salida, es un laberinto y es muy agotador, además de influir negativamente en nuestra autoestima, ¿ok? Entonces aparecen pensamientos de tipo ¿por qué a mí? ¿Qué hago mal? Con lo fácil que parece para otros, ¿por qué es que me cuesta tanto? Mañana lo vuelvo a hacer diferente, y sin darnos cuenta regresamos a ese callejón sin salida. Hoy quiero que sepas que otro camino es posible, que tu mente está sedienta de que le indiques hacia dónde ir, que la guíes, que la orientes. Obviamente no tenés por qué saber guiar a tu mente cuando nadie te enseñó a hacerlo, pero por eso estás escuchando este podcast. Entonces, no sos menos por pedir ayuda, porque te estás ocupando de ti y dejando ir la culpa hacia el cuerpo y hacia la comida. Entonces, si llevamos demasiado tiempo en guerra con nuestro cuerpo y con la comida, es hora de empezar a cambiar el foco a lo que sí podemos hacer, a lo que yo sí puedo controlar, porque el intentar controlar mi cuerpo y la comida es algo bien difícil. Hay que aprender a identificar cuáles son esas creencias erróneas y nuestras emociones para comprender nuestro apetito o de qué tiene hambre mi vida sin que necesariamente sea la comida. Vamos a imaginarnos que aquí tenemos un círculo y entonces aquí están creencias erróneas que yo tengo, creencias erróneas que se han formado desde que yo soy chiquitita hasta que he crecido. De ahí tengo emociones negativas y limitantes. En este caso, lo que yo asocio como una emoción negativa es tristeza, ansiedad, enojo, desagrado, frustración, desesperación. Todo eso yo lo asocio como una emoción negativa. Entonces, después me voy a hacer conductas y acciones que son autodestructivas, ¿sí? Entonces, estas emociones autodestructivas, al final lo que termina pasando y convirtiéndose es en conductas, y esas conductas hacen que yo haga cosas que me orillan a seguir sintiéndome mal, a seguir sintiendo ansiedad, y entonces es un ciclo de no terminar. Bueno, entonces en aclaración de esto, de que es un ciclo de no terminar, yo empiezo a terminar haciendo muchas conductas autodestructivas y muchas conductas que no debería estar haciendo. Entonces, tú tenés que, segunda cosa para tu journal, revisar cuáles son tus creencias instaladas. Entonces, ¿cuáles son estos 10 como mandamientos que tengo rígidos? ¿Cuáles son estas 10 reglas que tengo como inmovibles que yo creo sin discutir? ¿Cuáles son estas reglas que que tal vez me inculcaron de pequeña, que tal vez me inculcaron en algún momento? ¿Cuáles son? Y cuáles son las que yo tengo muy internalizadas y cuáles son las que yo necesito ser totalmente modificadas, cuáles yo necesito realmente modificar. Por ejemplo, una creencia que no me ayuda en nada y que realmente tiene que ser modificada puede ser: yo soy así, no tengo remedio, no voy a poder sola, necesito ayuda para que me controlen. Creo que es porque tengo muy poca fuerza de voluntad. Cuando sea delgada voy a ser feliz. Entonces, esos son algunos ejemplos. De ahí, para llevarlo a la práctica, tenemos que elegir una de esas creencias. Entonces, lo que vas a hacer es que vas a elegir una de las creencias que escribiste arriba. Ejemplo, no debo comer emocionalmente. Y luego, ¿cuáles son las emociones negativas que eso me trae? Ejemplo, si lo hago, me siento culpable, me siento frustrada y no voy a poder nunca parar de hacer esto. ¿Y cuáles son las conductas o acciones destructivas? Ejemplo, compenso con ejercicio, compenso con vómitos, restringo, tiro la toalla de alguna manera. Ese es el tipo de ejemplos. Entonces, a partir de esos conocimientos, vas a aprender a tomar decisiones conscientes. Entonces, nuestra tarea es trabajar en esas creencias positivas, aceptar nuestras emociones, conocernos, comprendernos y aceptarnos e identificar. Esto se le llama estrategia de las 3P.
sí que es percibir. Cada persona reacciona de una manera individual y percibir qué pensamientos, lugares o cuáles son los disparadores o situaciones y cuáles son las reacciones físicas que ocurren ante o durante la situación que me da ansiedad. ¿Qué situaciones o lugares te generan estrés o ansiedad? ¿Qué pensamientos aparecen antes o durante estas situaciones? ¿Cómo se siente la ansiedad en tu cuerpo con las emociones negativas y limitantes, como sudor, palpitaciones, se siente en el pecho? Es fundamental recuperar la conexión con el hambre física, en este caso, como empezar a sentir cómo gruñe mi estómago si tiene hambre, cómo es que yo me doy cuenta que tengo hambre. Entonces, aquí es importante preguntarte también cómo se siente la ansiedad en mi cuerpo, pero también cómo como cuando siento esa ansiedad. Como rápido, como con las manos, como muchos bocados, no puedo parar de comer. ¿Qué es lo que predomina cuando tengo ansiedad y quiero comer? Predominan cosas saladas, predominan cosas dulces, predomina comida caliente o fría. ¿Cuánto como? ¿Es mucha cantidad o es poca cantidad? ¿Es en un determinado periodo de tiempo o es muy rápido? Y entonces de esa forma yo puedo predecir. Predecir es el poder que te va a ayudar a reconocer cuáles son esas señales internas y externas que comienzan a desencadenar un ciclo de estrés o un ciclo de ansiedad. También me preparo, ¿sí? Me preparo. Es una vez que yo pueda reconocer estas señales internas y externas que dan inicio al ciclo, puedo prepararme para afrontar estas situaciones con estrategias adecuadas como el autocuidado, la relajación, el método SCUA, la comunicación asertiva, límites, balance de vida, intimidad, calma. Todas estas cosas a mí me van a ayudar porque yo me preparo entonces para esos ciclos de estrés. Está el método SCUA, que son estrategias para responder en el momento de ansiedad. Entonces primero voy a parar de hacer lo que esté haciendo. No me importa ahorita que estés haciendo, tú vas a pararlo. Después es respirar profundo para calmar el sistema nervioso y las respiraciones pueden verse, por ejemplo, yo inhalo, sostengo 4 tiempos, 1, 2, 3, 4, exhalo. La exhalación es lo que tiene que ser más largo. Sí o sí tiene que ser más larga la exhalación, porque eso es lo que ayuda a calmar el sistema nervioso. Y pienso, luego de haber armado espacio mental necesario para pensar y evaluar de manera racional, ya puedo actuar. Para el manejo de la ansiedad, la clave es anclarse al presente para poder revisar cuáles son las creencias erróneas y cuáles son los miedos. La ansiedad puede ser tu amiga, pero tenés que trabajar en verla como tu amiga. Es una oportunidad para que tú entendas cómo, cuándo y dónde revisar creencias o emociones erróneas, ¿sí? Porque yo puedo estar reaccionando o respondiendo ante diferentes situaciones. Reaccionar es inconsciente, nos toma 7 segundos antes de ser conscientes de algo que me está pasando. En cambio, esto es como un piloto automático, por hábitos, por impulso, y las decisiones desde la reacción generan reproche y culpa. Esto le pasa a muchas personas con neurodivergencias como los TDAH, por ejemplo. Y también la persona reacciona mucho desde la emoción. Estoy cansada, estoy triste. En cambio, responder es tomar una pausa consciente, ¿sí? Nos alejamos del ciclo de reacción. Nuestros sentimientos nos guían, pero no nos dominan. Y las decisiones desde la respuesta tienen como diferentes alternativas en las que yo puedo indagar un poco más. Por ejemplo, comer o no comer un poquito más ahorita o comer más tarde, gestionar mi ansiedad primero y luego realmente ir a comer, ese tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, estoy ansiosa y quiero comer. Reacción, necesito comer porque estoy cansada y me lo merezco. Respira primero. Estoy cansada, pero comer chocolate solo va a solucionar un rato, el cansancio no se va y la última vez que comí porque me lo merecía, solo terminé comiendo de más y no disfruté esa sensación. Entonces te toca a ti. ¿Cuál es la situación que te presenta algo seguido o que logres identificar? ¿Cómo respondes desde la reacción y cómo sería la respuesta desde el responder? ¿Cómo puedo comer menos en los momentos que experimento ansiedad? A ver, aquí es enfocarnos en el síntoma, ¿sí? Como si fuera nuestro único problema y el causante de todo nuestro malestar, porque no es así. Entonces, aquí va una reflexión. Si te ocuparas a ti de cuidarte un poco más, si te ocuparas de indagar qué es lo que te está pasando, de cuáles son las cosas que te están molestando, de qué te podría estar afectando, entonces aquí cambia la cosa porque entonces tú te estás atendiendo, te estás priorizando y estás nutriendo tu vida. Cuando llevamos mucho tiempo luchando en contra del síntoma, es normal sentirse agotada, desanimada, frustrada y con sensación de no poder más. Entonces hay que salir de ese lugar.
Y es que no vas a poder salir de ese lugar si no tenés otros lugares donde entrar. Yo no puedo intentar salir de la ansiedad si no tengo a dónde ir, si no tengo mi cama, si no tengo las cosas que me regulan. Yo soy una persona a la que le regula mucho el agua, entonces me gusta bañarme incluso. No el pelo, pero sí el cuerpo porque el agua me relaja mucho. Entonces, sabemos que es difícil cuidarse, pero tú también tienes que responsabilizarte de tu propio bienestar, aunque a veces nos lo intenten vender como simples tips que debemos seguir, como tú, como nosotras. Sabemos que se trata de algo mucho más profundo y que para todas esos tips de autocuidado van a ser muy diferentes. Entonces, aquí es como realizar una conducta de autocuidado después de comer de más, cambiar el me rechazo, me culpo, me frustro por me cuido, me acompaño, me abrazo y así podés dejar de luchar contra el síntoma para empezar a verlo también como una oportunidad de cuidarte a ti misma, de mi propio cuidado, de mi autonomía, de todo lo que yo soy. Entonces, ¿qué hago cuando como en exceso? ¿Me castigo? ¿O estudias el síntoma? ¿Obtenés información del evento? ¿O nada más te reprochas todo el tiempo? Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque el autocuidado es fundamental, es hacer todo aquello para tu mente, cuerpo y espiritualidad. ¿Y por qué cuesta tanto? Porque nadie nos enseña. El autocuidado implica crear lazos íntimos con una misma y eso es lo más difícil, ¿sí? Porque muchas veces tenemos una conciencia baja, porque tenemos una autoestima baja y algunas veces son señales físicas como cansancio, depresión, mucha ansiedad, la fatiga, el dolor. Realmente el cuerpo intenta mandarte señales de todas las formas que él entiende, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito hacer? Respirar, llevar a cabo rutinas simples, cosas que se adapten a ti ahorita, no intentar implementar muchas cosas. Primero, reconocer las emociones, ¿sí? Porque ¿qué me pasa? ¿Cómo se siente el cuerpo? ¿Qué necesito? ¿Y cómo puedo cubrir esta necesidad? Para poner límites asertivos, para priorizar, darme baños relajantes, comer en la mejor vajilla que tengas, prepararte algo rico, hacer una actividad física que se disfrute, es caminar descalza en el pasto, es acostarte con tu mascota un rato. Entonces, ¿cuáles pueden ser esas vías de autocuidado que reemplacen la comida? Entonces, a partir de que cada vez comas emocionalmente, que también lo vamos a hablar más adelante, y sin hambre real, es una oportunidad para detenerte, escuchar la voz interior que te está tratando de avisar que hay una emoción que necesita ser atendida. Y con la práctica de estas herramientas aprendidas te va a hacer mucho más fácil examinarlo, identificarlo y avanzar. Entonces, ¿cuáles son tus disparadores y tus emociones ligadas a la comida? Con el tiempo vas a descubrir que puedes tener el control sobre la comida y que vas a ocupar el lugar que corresponde, que es el de nutrirte y el también de generar placer. Parece fácil, pero no lo es. Tranquila, también puede parecerte muy difícil y mucha información, pero es soltar el control, ¿sí? Y todo es mucho más fácil, te lo prometo. Entonces, yo sé que cuando termines este camino te vas a sentir mejor, solo es de tenerte un poco más de paciencia. Te mando un abrazo en tu cuerpesaurio y nos vemos en el siguiente episodio del Reconectando Podcast aquí en tu casa conmigo. Bye.